Estimados barristas, señoras y señores, este es un programa especial del canal de televisión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el que se abordará el tema Reflexiones jurídicas sobre los grandes problemas nacionales. Y para ello contamos con el honor de la presencia del doctor Sergio García Ramírez. Comenzamos. Sergio García Ramírez nació en Guadalajara, licenciado en Derecho, con mención honorífica y doctor en Derecho con mención magna cum laude por la Facultad de Derecho de la UNAM, antiguo profesor titular por concurso en la misma facultad. Profesor emérito de la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Doctor honoris causa por 9 instituciones, 6 nacionales y 3 extranjeras. Conferenciante en numerosas universidades, tribunales y otros centros de estudio o justicia en países de Europa y América. Presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido director del Centro Penitenciario del Estado de México y de la Cárcel Preventiva del Distrito Federal. Subsecretario de Gobernación, Patrimonio Nacional y Educación Pública. Procurador de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Procurador de la República, Presidente fundador del Tribunal Superior Agrario y consejero en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Fue juez, vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Autor, coautor o coordinador de más de 70 libros y centenares de artículos en revistas especializadas en México y otros países. Entre sus obras figuran Curso de Derecho Procesal Penal, El Final de Lecumberri, Elementos de Derecho Procesal Agrario, Derechos Humanos y Derecho Penal, Proceso Penal y Derechos Humanos, Los Personajes del Cautiverio, Prisiones, Prisioneros y Custodios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Reforma Penal Constitucional, Democracia o Autoritarismo, el Sistema Penal en la Constitución, el Procedimiento Penal, Constitución y Código Nacional, Delincuencia Organizada, el Debido Proceso, la Autonomía Universitaria, Seguridad y Justicia Penal, entre otros. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos Medalla César Beccaria de la Sociedad Internacional de Defensa Social, Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, Gobierno de España, y Premio Nacional de Jurisprudencia, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 2004. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y es miembro de numerosas asociaciones profesionales y académicas nacionales, como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Seminario de Cultura Mexicana, extranjeras e internacionales. Bienvenidos a este programa especial del canal de televisión de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. En esta sesión abordaremos el tema de reflexiones sobre algunos de los grandes retos jurídicos de México. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Sergio García Ramírez, quien ya ha sido presentado. Don Sergio, le doy la más cordial bienvenida. Señor licenciado Herrera, licenciado y doctor Herrera, amigo, presidente de la Barra, muchas gracias. Estoy aquí a sus órdenes, como barrista y como su colega y amigo. Muchas gracias por el honor de su presencia. Quisiera preguntarle, en relación con el tema de la seguridad pública que tanto agravia a la sociedad mexicana, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su perspectiva? Porque se hicieron promesas, se hicieron reformas constitucionales, se hicieron reformas legales, pero parece ser que la violencia en nuestro país, la delincuencia y la inseguridad están peor que nunca. Me gustaría conocer su opinión y su reflexión al respecto, doctor. Bueno, yo suscribo esa apreciación que usted acaba de externar y que es muy generalizada en el sentido de que la inseguridad y la violencia están peor que nunca, habiendo estado muy mal también en un pasado muy cercano. No todo ha estado bien y se ha descompuesto, pero nada se ha compuesto sustancialmente. Y este es el gran problema, el grave problema. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad de 2018, a punto de asumir el nuevo gobierno,
se describió la situación en que el nuevo gobierno asumiría este tema de la inseguridad y de la violencia, y se destacó que el primer deber del Estado, el primer deber de un gobierno es proveer de paz, de tranquilidad, de seguridad y de justicia a los ciudadanos bajo su jurisdicción. Lamentablemente esto no se ha podido observar adecuadamente, no se ha podido resolver y seguimos teniendo unas cifras criminales muy elevadas en delitos de enorme impacto. Y además de tener unas cifras muy elevadas, las características de la criminalidad son sumamente preocupantes. Así que no es solamente el aumento de los números, sino la naturaleza de los crímenes que se están cometiendo y que han llevado a la sociedad a angustiarse justificadamente y a reclamar condiciones adecuadas de seguridad. La impunidad prevalece, lo sabemos, esto lo manifiestan los propios funcionarios, prevalece la impunidad y también hay índices de corrupción sumamente inquietantes. En fin, el tema es que en materia de seguridad tenemos un bache profundo, no se han podido alcanzar las metas deseadas, las expectativas han naufragado y ahí tenemos pues a la vista un gran problema nacional que ahora se complica con otros grandes problemas nacionales. El tema de la seguridad pública también se relaciona con el tema de la justicia y la terrible impunidad que sufrimos. Pero en el tema de la justicia, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Ha habido una mejora? ¿Ha habido un fortalecimiento institucional? ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Y usted, efectivamente van de la mano seguridad pública, seguridad ciudadana, yo iría más lejos, seguridad humana y justicia, procuración y administración de justicia. Quiero ser cauteloso en mi respuesta porque estoy al tanto, y por supuesto lo estamos todos, de que muchos servidores de la procuración y la administración de justicia han hecho un enorme esfuerzo para pues, resolver los problemas de la justicia. Hemos tenido reformas constitucionales, reformas secundarias, reformas institucionales, pero aún queda pues un buen camino por recorrer. En nuestras reformas constitucionales, en las que hemos confiado mucho, quizás demasiado, hay algunos buenos propósitos, pero muchos de ellos no se han podido alcanzar e inclusive hemos tenido retrocesos en el marco constitucional de la justicia. Retrocesos muy severos, derivados incluso de la reforma de 2008, tan aparatosa como fue, y que amerita una reflexión, una reconsideración, una nueva mirada. Retrocesos tales como la prisión preventiva oficiosa, como la privación de dominio y otros más. El tema de la Guardia Nacional también amerita un comentario, y todo esto tiene que ver con la justicia penal fundamentalmente. En otros ramos la justicia también ha tenido sus que veres. La pandemia, desde luego, ha lastimado muy seriamente la fluidez en la impartición y procuración de justicia. Esto está más allá, digamos, del alcance de los servidores públicos, pero el hecho es que hemos tenido, y ustedes lo saben, como abogados postulantes, un retraimiento en la administración de justicia que ha afectado a los intereses legítimos de muchas personas. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública? Mire usted, señor doctor, frente a esta pregunta yo he tenido una respuesta que inicio de la siguiente manera. Tengo el mayor respeto y aprecio por la función militar y por la función policial. Sin ellas nuestra vida sería todavía más gravosa. Se dijo desde la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que el Estado, que la nación, que el país necesitaba una fuerza pública que sustentara su régimen democrático y las libertades de los ciudadanos. Así que no hay nada que cuestionar en cuanto a la existencia de esa fuerza pública, pero el ejército tiene una misión específica y la policía, que debe ser civil, tiene otra misión. Y es conveniente cuidar las fronteras entre ambas misiones y entre ambas instituciones, siendo las dos muy dignas de aprecio y respeto y desde luego de mejoría. Lo que no parece adecuado, y a mí me parece francamente desafortunado, es confundir los territorios a cargo del ejército con los territorios a cargo de la policía. Ha habido una presencia muy grande y muy delicada, muy grave, diría yo,
de la fuerza militar en áreas de policía civil. Se ha puesto mucha atención en la llamada Guardia Nacional, que en rigor es una corporación militar. Aun cuando el discurso y las letras de algunas leyes dicen otra cosa, en rigor, por lo que sabemos, es una corporación básicamente militar, integrada con elementos castrenses. Y se ha descuidado, en cambio, de una manera muy grave, las policías civiles. La Policía Federal fue desarticulada, prácticamente desaparecida. Las policías estatales no han sido favorecidas, fortalecidas, y menos todavía las policías municipales, que son las policías más cercanas al quehacer, a la vida de los ciudadanos. Entonces aquí tenemos un panorama que no es el más constructivo, que no es el más edificante y que ciertamente contrasta con todos los buenos propósitos que se nos habían anunciado. Muchas gracias. Llevamos varios años ya con la transición al sistema penal acusatorio. ¿Qué opinión le merece la evolución que ha tenido este nuevo sistema en México? Y también su opinión al respecto en relación con las reformas legislativas sobre este tema. Bueno, ha habido avances apreciables. Yo debo reconocer que en muchos aspectos este nuevo sistema es más protector de los bienes jurídicos, de las libertades y de las garantías. Pero no todo ha sido avances. Mire usted, en el gran diseño de este llamado sistema penal acusatorio, hay que destacar, junto a los progresos, junto al rescate de libertades y de garantías, algunos puntos muy oscuros que ameritan una reconsideración. No se hará esa reconsideración seguramente, pero se ameritaría. Uno de ellos es que este nuevo sistema, desde la reforma de 2008, y de hecho desde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dividió el sistema penal mexicano en dos sectores. Ahora tenemos dos subsistemas. Uno con plenas garantías y derechos, bueno, plenas es un decir, pero en fin, con una abundancia de derechos y garantías legalmente reconocidos, y otro subsistema, pues que algunos han calificado como propio de lo que llamamos el derecho penal del enemigo. Se escindió la historia del sistema penal de una manera muy negativa, y se crearon figuras, nos hemos referido a ellas, que merman el espacio de libertades y la racionalidad de un sistema penal, como es el caso de la llamada prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias. Es muy interesante esta plática. Lamentablemente tenemos que ir a un corte. Volvemos en unos segundos. Continuamos con este programa especial con el doctor Sergio García Ramírez. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto del federalismo actual en México a la luz de las disputas que estamos viendo entre entidades federativas y la federación en diversos temas, tales como el manejo de asuntos o temas sanitarios del COVID-19, temas fiscales y otros temas que están propiciando situaciones que no habíamos visto antes de cierto antagonismo entre estados y la federación? Bueno, señor presidente, nosotros hemos tenido desde siempre, llevamos un par de siglos de que así ha sido, un federalismo a la mexicana. Esto no entraña ninguna crítica, todos los federalismos obedecen a la circunstancia de los países que los adoptan. No debemos aferrarnos a un cierto modelo intemporal y universal de federalismo. El nuestro ha tenido sus vicisitudes, ha tenido características muy propias de nuestra vida política, de nuestra vida social e incluso de nuestra vida económica. Y hasta hace unos cuantos años, o casi diría yo, unos cuantos días o semanas o meses, teníamos una cierta visión federativa, una cierta figura federal que hemos ido diluyendo y que hemos venido destruyendo en los últimos momentos de la vida del país. Yo comprendo, desde luego, y respeto las necesidades de las entidades federativas, de los gobiernos municipales y los motivos que puede aducir el gobierno federal para adoptar frente a las entidades y a los gobiernos locales ciertas medidas. Comprendiendo todo esto, lo que me parecería necesario, indispensable, es lograr consensos.
lograr consensos que fueran respetuosos de los ámbitos de atribuciones de cada autoridad. No agredir la federación a los estados y tampoco esperar que los estados se vuelquen contra la federación. El hecho es que ahora tenemos un diseño federal o una figura, una estampa del federalismo que no teníamos hace poco tiempo y que nos preocupa profundamente. Entramos a la pandemia con cierto diseño federal, con cierta figura federal. Hemos transitado en la pandemia con alteraciones de esa figura y vamos a ver cómo salimos de la pandemia, cómo sale el federalismo mexicano de esta etapa de pandemia. Se necesita una gestión de gobierno desde la cúspide del poder público que atraiga las voluntades de los estados, que los respete y reconozca, que haga una juiciosa distribución de recursos y que no deje a nadie al garete. Yo creo que esto haría mucho bien al sistema federal mexicano. En el tema de la división de poderes, parece ser que se está generando un desequilibrio entre el Poder Judicial, entre el Poder Legislativo y entre el Poder Ejecutivo, por razones de facto, por razones políticas, por razones de ideologías. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, en nuestra historia, el poder, al menos en nuestra historia de una buena parte del siglo pasado, el Poder Ejecutivo ha tenido una gran preeminencia, una gran prominencia, por muchos motivos, por el ejercicio de sus facultades constitucionales y también de las llamadas metaconstitucionales, y esto le dio una capacidad de conducción, de impulso a los otros poderes, muy particularmente al legislativo, que tiene, como es natural, una composición política vinculada a la composición política del Ejecutivo. Ahora hay una suerte de rescate de poder, de asunción de mayor poder por parte del Ejecutivo. Creo que esto es manifiesto. Muchas medidas tienen que ver con esa recuperación, rescate o reasunción del mayor poder posible. Un poder que algunos caracterizan como imperial. Así se caracterizó también al viejo Ejecutivo, pero estamos hablando desde ahora. Y no me parece válido estar mirando siempre hacia atrás para establecer el rumbo del presente y del futuro. El Ejecutivo tiene una amplia mayoría de correligionarios en el Legislativo y eso hace que, con los conceptos que prevalecen en el Legislativo, este no siempre cumpla su papel de freno y contrapeso, como se querría en la doctrina clásica de la división de poderes. Y la división de poderes es una garantía fundamental para la preservación de la democracia y de los derechos y las garantías individuales. Y también, en ocasiones, con la palabra o con la acción, el Poder Ejecutivo mira hacia el judicial. Yo tengo mayor aprecio por el Poder Judicial y confío en que siga siendo un baluarte que resista las acechanzas del poder absoluto y que pueda seguir garantizando derechos y libertades, pero la presión se percibe muy fuerte. Y simplemente citaré como expresión de esa presión que no es compatible con nuestra democracia, el decir que si el Poder Judicial no resuelve de una manera positiva las pretensiones del Ejecutivo, se puede llegar inclusive a cambiar la Constitución para que el Poder Judicial se pliegue al deseo del Ejecutivo. Son expresiones manifiestas y lamentables de una situación que no honra a nuestra división de poderes. El Estado de Derecho no puede existir sin un poder judicial verdaderamente independiente. Hemos visto el criterio en otros países que un poder judicial no puede considerarse verdaderamente independiente si depende económicamente del Ejecutivo Federal o del Poder Legislativo, o si sus designaciones son propuestas del Ejecutivo Federal. En ese sentido, ¿usted cree que ha habido un fortalecimiento institucional de nuestro poder judicial? Bueno, yo dudo que estos elementos, estos componentes de la situación del Poder Judicial hayan favorecido su mejor estructura, su mejor desempeño. No existe un sistema ideal para la designación de los más altos cargos en el Poder Judicial. Pero en cuanto a su provisión de recursos, yo creo que hace tiempo debimos haber emprendido reformas importantes que se han solicitado largamente para asignarle al Poder Judicial un presupuesto estable,
un presupuesto que no tenga que estar sujeto a constantes negociaciones que necesariamente llegan a ser políticas entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Una parte, un fragmento del presupuesto general, por ejemplo, de la Federación como de los estados, debiera asignarse al Poder Judicial para que tuviera incrementos, pero no decrementos, y no tuviera el Poder Judicial que estar incurriendo en estas muy penosas negociaciones. Esto es algo que valdría la pena reconsiderar de nueva cuenta para la mayor y mejor independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Quisiera preguntarle su opinión sobre la declaratoria de octubre de 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la pregunta y consulta popular propuesta por el Ejecutivo Federal para el enjuiciamiento de expresidentes. Sin embargo, quisiera que la respondiera después de este corte. Regresamos a esta interesante charla con el doctor Sergio García Ramírez. Estimado doctor, le preguntaba en el segmento anterior lo siguiente, si nos pudiera dar su opinión sobre la reciente declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha octubre de 2020 sobre la propuesta del Ejecutivo Federal para una consulta popular formulando la pregunta que presentó a la Corte sobre el enjuiciamiento de expresidentes. Bien, con todo gusto. Este es un tema que ha sido ampliamente analizado y con respecto al cual hay opiniones muy diferentes y discrepantes, pero creo yo que hay entre los juristas por lo menos un punto de vista que se ha ido generalizando. Se dijo en la campaña electoral de hace un par de años que había la posibilidad de formular alguna consulta de estas características. Luego se manifestó que no se haría porque la venganza no era propia del Poder Ejecutivo, enhorabuena que así sea. Luego se manifestó que siempre sí se haría la consulta, pero que si era consultado el Ejecutivo probablemente su voto fuera adverso, y finalmente se formuló se hizo una fórmula de consulta. Esta fórmula de consulta se llevó a la Suprema Corte de Justicia y con eso se colocó a la Suprema Corte de Justicia en una posición en la que no se le debió colocar, mirándola con respeto y a una cierta distancia adecuada. Pero bueno, en fin, ocurrió. La consulta está prevista en la Constitución, está prevista en la legislación. La fórmula incluida en el presidente era evidentemente, flagrantemente inconstitucional. Atropellaba derechos y garantías previstos constitucionalmente y la Corte, creo yo, no podía pronunciarse en otro sentido. Y en efecto, no se pronunció en otro sentido, que hubiera sido aceptar esa fórmula y asumirla como buena. Hizo una reformulación de este planteamiento inconstitucional del presidente de la República. Y aquí yo también diferiría de la Suprema Corte de Justicia. Considero yo que esa reformulación no fue la más afortunada. Lo digo con todo respeto para la Suprema Corte y para sus integrantes, pero al mismo tiempo con entera libertad y también reflexivamente. Lo he publicado inclusive. No fue la más afortunada porque modificó la pregunta en su materia. Y no sé si la Corte tenga, creo que no, atribuciones para una modificación de estas características, para una reescritura de la fórmula para que sea inteligible, accesible, llana, pues sí, pero no para un cambio de materia. Se cambió la materia y se generó una redacción que muchos consideran poco clara, confusa, que nos lleva por un rumbo extraño, y que seguramente, y esto ya no es la intención de la Corte, sino la del Ejecutivo, creo yo, que seguramente tendrá mucho que ver en el proceso electoral en marcha. Es un aperitivo de las elecciones, esta consulta popular. Muchas gracias. Cambiando de tema, la crisis sanitaria del COVID-19 está generando en México la peor crisis económica a la que nos vamos a enfrentar todos. Y en ese sentido se han tomado, o más bien parece ser, no se han tomado las medidas económicas necesarias para apoyar a todos los sectores.
¿Nos pudiera dar algún comentario general sobre los aspectos económicos derivados de la pandemia? Sí, con todo gusto. El problema económico derivado de la pandemia se ha visto en el mundo entero, no es una cuestión solamente de México. Y propone una serie de dilemas, de decisiones que debe tomar un estadista o un cuerpo gobernante. No es fácil, no es fácil. El Ejecutivo se ve ante una situación muy grave, pero también hay necesidad de considerar los pareceres, los puntos de vista de otros sectores de la población que son los que crean puestos de trabajo y los que tienen marchando a la economía. En efecto, si uno escucha los pareceres del sector generador de empleos, del sector empresarial, las cosas no han ocurrido como debieron ocurrir. Y no me estoy refiriendo a sustentar los intereses de los potentados, de las grandes empresas, de los beneficiarios de la vida económica e inclusive de las crisis eventualmente. Me estoy refiriendo a la creación de empleos, me estoy refiriendo al trabajo de los mexicanos, me estoy refiriendo a los recursos de las familias. Ha habido mucho malestar en relación con este tema y también aquí sería bueno, como propósito de lo que dijimos en torno al federalismo, que hubiera un consenso entre los sectores integrantes de la sociedad mexicana y que lejos de reclamaciones, de dimes y diretes que son lamentables porque generan confusión y enfrentamiento, se consensara soluciones de conveniencia adecuadas a la circunstancia y no parece que eso sea lo que se ha estado promoviendo desde la cúspide del poder. El poder debe ser más consecuente con su alta misión histórica, debe atraer los criterios de los sectores de la sociedad y procurar una condición que no sea ríspida. Me temo, usted no me ha hecho la pregunta, pero me permito darle un punto de vista, me temo que hemos generado en el seno de la sociedad mexicana discordia, enfrentamiento, incomprensión, que hemos tildado de mala manera algunos sectores de la sociedad y en lugar de unir, hemos dividido, y dividir no es una función de buen gobierno. Una de las cuestiones que ha criticado mucho la sociedad ha sido la cancelación de diversos fideicomisos que tenían como propósito atender catástrofes naturales, temas de ciencia, tecnología, temas de arte, temas de apoyo en diversos sectores vulnerables, estaban etiquetados para esos usos y ciertamente alejados de propósitos políticos. Pero ha habido modificaciones en estos temas, aparentemente con un ánimo recaudatorio de integración de capitales para propósitos que definirá el Ejecutivo Federal o que supuestamente son para ayudar a grupos vulnerables. ¿Qué opinión le merece este cambio radical en el uso de los fondos que estaban etiquetados en fideicomisos para actividades, por ejemplo, para la atención de desastres naturales? Apoyar a los grupos vulnerables me parece plausible. Decir que los pobres deben ser atendidos primero me parece plausible. Yo creo que en esto habría una gran coincidencia social. Lo que hay que ver es cómo se hace, cómo se obtiene este propósito, y allí es donde están los temas polémicos y donde cunden los desaciertos. Lo que se adujo como bandera a propósito de los fideicomisos fue la existencia de corrupción y de dispendio, y la necesidad de concentrar los recursos en una sola bolsa para que no hubiera dispendio y sí un buen flujo de recursos hacia donde se necesitaba. Pero me parece poco afortunado, por no decir disparatado, quiero ser respetuoso en la elección de las palabras, poco afortunado hacer una supresión, una especie de fideikomicidio global, total, completo. Lo que se debió haber hecho es, si había estos problemas de dispendio y corrupción en algunos casos o en muchos casos, verificarlo caso por caso y aplicar las consecuencias y no generar una destrucción masiva de fideicomisos como se pretende a veces también con otras instituciones, tachándolas por sus deficiencias, por sus defectos o sus desaciertos. Se pudo hacer uno por uno, con estricto rigor, y usted sabe, licenciado, doctor, perdón, que hay los medios legales para hacer verificación de la marcha de los fideicomisos, y se puede promover la extinción de fideicomisos, pero de aquellos que deban ser extinguidos, no de todos en bloque.
Y ahí se va en una gran masa de recursos todos aquellos bienes que estaban destinados a la atención de necesidades primordiales. Algunas de ellas tienen que ver con la salud, otras tienen que ver con la educación, otras tienen que ver con el deporte, inclusive con la cultura, con la ciencia y así sucesivamente. Esto tampoco es propio de un buen gobierno. Doctor, se nos ha terminado el tiempo para este programa especial. Quisiera pedirle, por favor, nos diera un mensaje de aliento a todos los que están viendo este programa ante esta crisis sanitaria, crisis económica y crisis de seguridad pública. Por favor. Mire usted, se nos ha terminado el tiempo, pero no se nos han agotado los problemas y tampoco la capacidad para analizarlos y dar respuestas. Creo que necesitamos, mi querido doctor, presidente de la Barra, necesitamos una reflexión profunda, racional, estrictamente racional, cuidadosa de los problemas que nos aquejan. Necesitamos promover concordia, necesitamos unirnos, no mecánicamente, unirnos, insisto, reflexivamente y buscar compartir soluciones. En vez de lanzar diatribas, en vez de desalentar o desanimar a los actores sociales, estimularlos, atraerlos. Y no confiar siempre en reformas legislativas, algunas de ellas muy autoritarias, sino en reformas culturales, en reformas civiles que puedan aproximar entre sí los intereses sectoriales y hacernos salir de este gravísimo problema en el que nos encontramos. Y esto sí es misión de un gobierno. Alentar la concordia, no la discordia, la unidad, no la desunión. Muchísimas gracias. Este fue un programa especial del canal de televisión de la Barra Mexicana con el doctor Sergio García Ramírez. Muchas gracias, doctor.